Se estima que 1 millón de camellos deambulan por los desiertos australianos, causando estragos ambientales. A finales del siglo XIX, Australia importó camellos para conquistar el implacable interior. Estas bestias del desierto, guiadas por hábiles manejadores, parecían la solución perfecta para una tierra dura. Transportaban suministros y abrían nuevas fronteras. Pero cuando su trabajo terminó, muchos fueron liberados. Esa decisión desató una crisis que nadie vio venir. Lo que comenzó como esperanza se convirtió en caos. ¿Cómo se convirtieron los camellos en la pesadilla de Australia? La respuesta es más oscura de lo que piensas. Los incendios forestales en todo el país han hecho que muchos camellos se desplacen a áreas donde no pertenecen, lo que ha llevado a que la gente los mate. El auge del camello. En el 1800, Australia trajo camellos para conquistar el Outback. Pensaron que estaban resolviendo un problema de transporte. En cambio, crearon una monstruosidad que rápidamente se salió de control. El Outback australiano es una tierra de extremos. Sol abrasador, desiertos interminables y casi nada de agua. Los colonos británicos lucharon por explorar y construir en estas áreas remotas. Los caballos no podían sobrevivir al calor, y los carros se hundían en la arena blanda. El centro de Australia, lleno de vastos desiertos como el Gran Victoria y Simpson, parecía imposible de conquistar. Entonces, los colonos recurrieron a una solución inesperada: los camellos. En 1840, el primer barco que transportaba camellos llegó al sur de Australia. Estos camellos, conocidos como dromedarios, provenían de lugares como India, Afganistán y el Medio Oriente, regiones con entornos duros similares. Junto a ellos vinieron sus hábiles manejadores, llamados cameleros afganos, aunque muchos de ellos eran del subcontinente, Turquía o áreas cercanas. Estos hombres eran expertos en navegar paisajes secos y difíciles. Al principio, fue un éxito. Los camellos podían llevar cargas pesadas a largas distancias con poca comida o agua. A diferencia de los caballos o bueyes, no colapsaban por el calor. Ayudaron a transportar suministros, construir líneas de telégrafo y abrir rutas comerciales hacia los campos de oro y pueblos lejanos. Gracias a los camellos, el interior comenzó a sentirse un poco menos inaccesible. Los cameleros también desempeñaron un papel enorme, aunque a menudo enfrentaron un trato injusto debido a su origen. Aún así, su contribución fue tan importante que el famoso tren de Australia, el GAN, lleva su nombre. Entre 1840 y 1907, se trajeron a Australia entre 10.000 y 20.000 camellos. Estos animales podían caminar hasta 45 millas al día y llevar cientos de libras. Eran fuertes, pacientes y bien adaptados a la vida en el desierto. Tenían adaptaciones especiales, como jorobas que almacenaban grasa y células sanguíneas ovaladas que los mantenían hidratados por más tiempo. Sus pies gruesos y la capacidad de comer la mayoría de las plantas del desierto los hacían perfectos para el Outback. Pero todo cambió a principios de 1900. A medida que los camiones y trenes se hicieron más comunes, los camellos ya no eran necesarios. En lugar de encontrar nuevos usos para ellos, muchos propietarios simplemente los dejaron ir, pensando que el desierto sería demasiado duro para que sobrevivieran. Estaban equivocados. Sin depredadores naturales, los camellos prosperaron. Se propagaron rápidamente, comiendo plantas nativas y dañando ecosistemas frágiles. Lo que comenzó como una idea inteligente, se convirtió en un problema ambiental a largo plazo. Para el siglo XX, Australia tenía una creciente población de camellos salvajes y ninguna manera fácil de gestionarlos. La naturaleza contraataca. A principios de los 1900, el experimento con camellos en Australia había dado un giro brusco. Lo que comenzó como una solución útil para una tierra inhóspita, ahora se estaba convirtiendo en un problema serio. Los camellos que una vez transportaron suministros y construyeron conexiones a través del Outback, ahora eran animales salvajes que vagaban libremente, y había muchos de ellos. Estos camellos salvajes se extendieron por un área enorme, más de 1 millón de millas cuadradas. Desiertos como el Simpson y el Gran Victoria se convirtieron en su terreno de juego. Sin depredadores y con mucho espacio, su población explotó. Para 2008, se estimaba que alrededor de 1 millón de camellos vivían en estado salvaje.
y su número se duplicaba cada 10 años. Pero no se trataba solo de cuántos había, se trataba del daño que causaban. Los camellos comen mucho. Se alimentan de más del 80% de las especies de plantas que encuentran, lo que rápidamente despoja la tierra de vegetación nativa. Esto creó grandes problemas, especialmente para las comunidades aborígenes que dependen de esas plantas para alimentos tradicionales. Además de eso, la pérdida de vegetación llevó a la erosión. Las dunas de arena comenzaron a colapsar porque nada las mantenía unidas. Las cosas empeoraron durante las sequías. Los camellos pueden oler el agua a 3 kilómetros de distancia, y cuando tienen sed, no se detendrán ante nada para llegar a ella. Invadieron pozos de agua, a menudo peleando por ellos. En el caos, algunos morían y contaminaban el agua, haciéndola insegura para otros animales y personas. También rompían cercas, dañaban tanques de agua y bombas, e incluso arrancaban aires acondicionados de los edificios tratando de encontrar humedad. Estas acciones causaron millones en daños a comunidades remotas. El daño cultural fue igual de grave. Muchos sitios sagrados aborígenes están conectados a fuentes de agua. A medida que los camellos irrumpían en estas áreas, pisoteaban lugares de profundo significado espiritual, perturbando a los grupos indígenas en todo el país. Para la década de 2000, los camellos no eran solo un problema ambiental, también eran un problema social y económico. Compitieron con el ganado por comida y agua, se volvieron peligrosos en carreteras y pistas de aterrizaje, e incluso fueron agresivos hacia las personas durante la temporada de apareamiento. Una idea que alguna vez fue inteligente, se había convertido en un desafío enorme. El Outback, que antes era difícil solo para los humanos, se había convertido en un campo de batalla donde la gente ahora tenía que defender sus hogares, tierras y cultura de un animal que habían invitado. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo luchar contra un problema que creaste? La crisis del Outback. Entre 2000 y 2010, Australia enfrentó una de sus peores sequías en la historia, la sequía del milenio. A medida que el agua desaparecía en el Outback, el problema de los camellos salvajes alcanzó un punto crítico. Estos animales, que ya sumaban cientos de miles, se volvieron desesperados, y los camellos desesperados no son cosa de risa. En 2009, el pequeño pueblo aborigen de Docker River, ubicado a unas 300 millas al suroeste de Alice Springs, se encontró en el centro del caos. Alrededor de 6,000 camellos salvajes irrumpieron en la comunidad, rompiendo cercas, derribando tanques de agua e incluso intentando entrar en las casas. Buscaban una cosa, agua, y Docker River no estaba solo. A través de las tierras Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara en Australia del Sur, los camellos deambulaban por las calles, rompían infraestructuras y contaminaban fuentes de agua. Se encontraron camellos muertos cerca de pozos de agua secos, y el olor de sus cuerpos en descomposición creó riesgos para la salud. En algunos lugares, las pistas de aterrizaje estaban bloqueadas por manadas de camellos, lo que hacía imposible que los aviones de suministro de emergencia aterrizaran. Las imágenes y videos que surgieron de estas áreas eran impactantes. Manadas de enormes camellos caminando por los vecindarios parecían escenas de una película, y personas de todo el país se dieron cuenta. El miedo público creció, al igual que la preocupación del gobierno. El gobierno del Territorio del Norte, con el apoyo del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, intervino. No se trataba solo de daños a la propiedad o de noticias aterradoras. Los camellos se estaban convirtiendo en una amenaza seria para el medio ambiente de Australia y las comunidades indígenas. Estaban comiendo plantas raras, dañando ecosistemas frágiles y desplazando a los animales nativos. También estaban poniendo en peligro tierras sagradas aborígenes, muchas de las cuales estaban centradas alrededor de fuentes de agua. Para este momento, estaba claro que soluciones básicas, como construir cercas o capturar pequeños números de camellos, simplemente no eran suficientes. Con un estimado de 600,000 a 1,000,000 de camellos deambulando libremente, Australia enfrentaba una elección: tomar medidas serias o dejar que el problema empeorara. Entonces, en 2010, el gobierno comenzó a planificar una respuesta importante.
se convertiría en uno de los esfuerzos de control de vida silvestre más comentados y controvertidos en la historia de Australia, campaña de eliminación de camellos de $19 millones. Para 2009, la crisis de camellos en Australia se había vuelto demasiado grande para ignorar. Con camellos invadiendo pueblos, destruyendo fuentes de agua y dañando sitios sagrados aborígenes, el gobierno decidió que era momento de tomar medidas serias. Fue entonces cuando lanzaron el proyecto de gestión del camello salvaje australiano, una operación importante con un costo enorme, $19 millones. El objetivo: reducir la creciente población de camellos antes de que causara aún más daño. El programa se llevó a cabo desde 2009 hasta 2013 y fue gestionado por un grupo llamado 91 Limited. Se centró en áreas de difícil acceso, como el desierto de Simpson y el Gran Desierto de Victoria, donde los camellos se habían extendido ampliamente. Dado que estos lugares eran tan remotos, reunir a los camellos no era realista, así que el gobierno recurrió a la eliminación aérea. Esto significaba usar helicópteros, con tiradores entrenados a bordo, para localizar y matar camellos desde el aire. Para cuando el programa terminó en 2013, alrededor de 160,000 camellos habían sido sacrificados. Eso redujo la población total de camellos salvajes a unos 300,000. La matanza tuvo lugar en un área enorme, de aproximadamente 500,000 millas cuadradas, y solo ocurrió con la aprobación de los propietarios aborígenes de la tierra. El gobierno insistió en que la operación siguiera las normas de bienestar animal y se llevara a cabo de la manera más humana posible. Aún así, no todos estuvieron de acuerdo. El proyecto provocó indignación de grupos de derechos de los animales en todo el mundo. Organizaciones como Animals Australia se pronunciaron en contra de los disparos aéreos, argumentando que era cruel y causaba sufrimiento, especialmente si los camellos solo resultaban heridos y no morían instantáneamente. Incluso dentro de Australia, las opiniones estaban divididas. Algunas comunidades indígenas apoyaron la matanza, especialmente aquellas que habían visto fuentes de agua sagradas arruinadas por grandes manadas. Pero otros sentían que estaba mal dejar morir a tantos animales sin ser utilizados para algo. Estaban molestos porque los cadáveres de los camellos a menudo se dejaban pudrir en el desierto. Algunas personas sugirieron alternativas, como usar medicamentos anticonceptivos o reunir camellos para vender su carne o exportarlos. Pero estas ideas fueron rápidamente rechazadas. La tierra era simplemente demasiado grande, y no había suficientes instalaciones cercanas para procesar a los animales. Lo que aprendimos: el proyecto de gestión de camellos salvajes de Australia logró reducir el número de camellos por un tiempo. Para cuando el programa terminó en 2013, se habían sacrificado alrededor de 160,000 camellos, y se estimaba que la población era de alrededor de 300,000. Pero el problema no desapareció. Estos camellos se reproducen rápidamente, creciendo casi un 10% cada año, por lo que los números no se mantuvieron bajos por mucho tiempo. Algunos expertos ahora creen que podría haber entre 1 y 1.2 millones de camellos deambulando por el Outback nuevamente. La matanza demostró una cosa: la caza aérea funciona en áreas remotas, pero no es una solución a largo plazo. Es costosa, controvertida, y no impide que la población se recupere. Los camellos todavía prosperan en lugares como los desiertos de Simpson, Gran Victoria, Gran Arenoso y Tanami, áreas que son vastas, secas y casi imposibles de monitorear completamente. Aunque las grandes campañas de sacrificio ya no son tan comunes, el problema persiste. Hoy en día, la atención se ha centrado en formas no letales de controlar la población. Algunos grupos indígenas, como el Consejo Yankunit Yat-Yara, han considerado convertir el problema en una oportunidad. Han explorado el uso de camellos para negocios, especialmente para carne y leche. Para el año 2019, la producción de leche de camello alcanzó 180,000 litros al año, y la carne de camello se procesaba en mataderos en Queensland y Australia del Sur. La carne ahora se exporta a lugares como Europa, Estados Unidos, Japón y el Medio Oriente. Pero hacer crecer estas industrias hasta un punto donde puedan controlar la población de camellos no es fácil. Los camellos son animales enormes,
Algunos pesan más de 1000 libras y viven en áreas extremadamente remotas. Solo transportarlos a una instalación puede costar más de lo que vale. Es un trabajo difícil con muchos desafíos. Otros enfoques, como cercar los abrevaderos para mantener a los camellos fuera, han mostrado cierto éxito. Estas cercas de exclusión ayudan a proteger fuentes de agua vitales para las personas, el ganado y la fauna nativa. Pero construir y mantener estas cercas es costoso y solo funcionan en áreas pequeñas. La tecnología también está desempeñando un papel. Una herramienta de seguimiento llamada CamelScan está ayudando a las personas a reportar avistamientos y monitorear los movimientos de camellos en todo el país. Es útil para planificar esfuerzos de control, pero los camellos se mueven rápido y cubren grandes distancias, por lo que incluso eso tiene límites. Una decisión desesperada. El problema no termina ahí. Mientras el mundo observaba a Australia arder durante los brutales incendios forestales de 2020, otra crisis se desarrollaba silenciosamente en las remotas tierras Anangu Pitjant Chachara Yankuni Chachara del sur de Australia. El país no solo estaba luchando contra las llamas o sufriendo por la sequía, también enfrentaba una invasión de miles de camellos salvajes. Se estimaba que 10.000 de ellos habían comenzado a moverse en grandes cantidades, buscando desesperadamente agua en una tierra que ya estaba al límite. Estos camellos no eran solo un inconveniente menor. Pisotearon plantas nativas, arruinaron pozos de agua, desplazaron a animales en peligro de extinción como el bilby, y destruyeron el bush tucker del que dependían las comunidades aborígenes locales. Esto no estaba ocurriendo en ciudades o pequeños pueblos. Estaba sucediendo en el vasto y silencioso Outback, lejos de la atención mediática, pero no menos peligroso. Los camellos se estaban volviendo más agresivos a medida que el agua se volvía más difícil de encontrar. Comenzaron a aglomerarse cerca de las casas, romper cercas y ahuyentar a la fauna local. Con la tierra ya dañada por el fuego y la sequía, había que hacer algo rápidamente. El gobierno de Australia del Sur tomó una decisión controvertida, una matanza de emergencia de camellos de 5 días. Se enviaron helicópteros, volando sobre las regiones desérticas remotas con tiradores profesionales. Al final de la operación, alrededor de 4.000 a 5.000 camellos habían sido asesinados. Sus cuerpos fueron dejados donde cayeron, demasiados, y en áreas demasiado difíciles de alcanzar. Para los involucrados, fue una tarea dolorosa pero necesaria, pero no todos estuvieron de acuerdo. Grupos de derechos de los animales como PETA criticaron fuertemente la matanza, calificándola de cruel y derrochadora. Sugirieron otras soluciones, como reubicar a los camellos o utilizarlos para carne y leche. ¿Por qué matarlos?, preguntaron, cuando se podrían haber encontrado mejores usos. Sin embargo, muchos locales lo vieron de manera diferente. Para ellos, la matanza no se trataba de ser cruel, se trataba de supervivencia. Con los incendios destruyendo el paisaje y las fuentes de agua desapareciendo rápidamente, simplemente no había tiempo ni dinero para organizar reubicaciones a gran escala. Creían que los camellos, si no se controlaban, habrían destruido lo poco que quedaba de su frágil entorno y tierra sagrada. La gran carrera de camellos de Australia. No todas las historias de camellos en Australia tratan de problemas o destrucción. De hecho, uno de los capítulos más inolvidables en la historia de los camellos fue sobre celebración, aventura y orgullo nacional. Ocurrió en 1988, el año en que Australia celebró su bicentenario, 200 años desde la llegada de la primera flota. Mientras la gente en todo el país organizaba fiestas, construía monumentos y realizaba desfiles, un hombre tenía una idea muy diferente. Arthur Earl, un empresario adinerado con amor por el Outback, tuvo una idea audaz. ¿Por qué no organizar una carrera masiva de camellos a través del corazón de Australia? Y no solo una carrera corta, quería la carrera de resistencia de camellos más larga y dura que el país hubiera visto. El plan era ambicioso. La carrera se extendería por más de 2.000 millas, comenzando desde Ayers Rock, en el centro de Australia, y terminando en la Costa Dorada, cerca del sitio de la Exposición Mundial del 88. Los jinetes tendrían que enfrentarse a desiertos, paisajes rocosos y todo tipo de clima salvaje. No iba a ser fácil, pero ese era el objetivo. La carrera tenía 3 objetivos principales.
Primero, era una forma de mostrar el duro y hermoso interior de Australia. Segundo, tenía como objetivo recaudar dinero para el servicio de médicos voladores reales, que ayuda a las personas en áreas remotas a obtener atención médica de emergencia. Y tercero, honraba a los cameleros afganos, que desempeñaron un papel enorme en la exploración y desarrollo del interior de Australia durante el siglo XVIII. El evento atrajo la atención de todo el mundo, con un premio total de $100,000 y $45,000 reservados para el ganador. No era una carrera pequeña. Sin embargo, los jinetes no estaban solo por el dinero. Muchos vinieron por el desafío, la aventura y la conexión única que formaron con sus camellos en el camino. Estos camellos no eran solo animales, eran compañeros en uno de los eventos más exigentes física y mentalmente jamás realizados en el país. Lenta pero seguramente, día tras día, camellos y jinetes cruzaron algunas de las tierras más duras del mundo. Cameleros afganos y conexiones aborígenes. Cuando los cameleros afganos comenzaron a explorar el vasto y seco corazón de Australia en el siglo XVIII, no solo trajeron camellos, trajeron cambio. Estos hombres, a menudo de Afganistán, India y regiones cercanas, eran expertos en sobrevivir en condiciones desérticas extremas. Pero a medida que se adentraban más en el interior de Australia, conocieron a personas que ya habían vivido en estas tierras durante decenas de miles de años, las comunidades aborígenes. Lo que sucedió a continuación no fue solo un encuentro rápido. Fue un rico intercambio de bienes, cultura y habilidades de supervivencia. Los cameleros trajeron camellos cargados con suministros que muchos aborígenes nunca habían visto antes. Artículos como té, azúcar, tabaco, ropa y herramientas de metal se convirtieron en parte de este comercio. Estos bienes no solo eran útiles, sino que a veces incluso cambiaban vidas. Pero el comercio no fue unidireccional. Los aborígenes, con un profundo conocimiento de la tierra, compartieron su comprensión de la supervivencia en el desierto. Sabían dónde encontrar pozos de agua ocultos, cómo identificar plantas seguras y qué camino seguir. Este conocimiento era vital para los cameleros, que a menudo dependían de guías aborígenes para navegar el terreno implacable. Juntos, también llevaron a cabo el comercio tradicional. Los cameleros ayudaron a transportar importantes bienes aborígenes, como el ocre rojo y el pituri, una planta nativa con propiedades estimulantes, a través de antiguas rutas comerciales, como el Birdsville Track. Con el tiempo, la conexión entre los camellos y los aborígenes solo creció. El pelo de camello comenzó a aparecer en artefactos de cuerda, y se contrató a hombres y mujeres aborígenes para ayudar en largos viajes por el desierto. Estas asociaciones a veces se convirtieron en verdaderas amistades e incluso llevaron a matrimonios. Un ejemplo único de esta relación se dio entre 1928 y 1933, cuando un misionero llamado Ernest Kramer utilizó camellos para sus viajes por el centro de Australia. Su objetivo era difundir el cristianismo, pero no viajaba solo. Lo acompañaban guías aborígenes como Mickey Dowdell, un hombre errante que no solo manejaba camellos, sino que también trabajaba como traductor y guía cultural. Otro hombre llamado Barney a veces viajaba con ellos también. Juntos, repartían pequeños regalos, cosas como caramelos hervidos, té y azúcar. Usaban un gramófono para tocar canciones como Jesús me ama, y por la noche, mostraban la historia de la Navidad con una linterna mágica, un proyector antiguo con diapositivas de vidrio. Para muchos aborígenes, esta fue su primera visión de las tradiciones cristianas. ¿Qué harías tú? Entonces, aquí está la gran pregunta. ¿Qué harías si tu país de repente fuera hogar de más de 1 millón de camellos salvajes? Australia intentó usar camellos para conquistar el desierto, y salió mal. Desde las primeras historias de éxito de los cameleros, hasta las dramáticas matanzas en helicóptero, ha sido una montaña rusa. El gobierno australiano redujo los números, pero todavía hay más de 1 millón de camellos vagando por la naturaleza. Algunas personas esperan que los negocios de carne y leche puedan ayudar, pero es un trabajo enorme. ¿La lección? Una vez que introduces una especie, te quedas con las consecuencias. Los camellos todavía están ahí afuera. ¿Cuál sería tu plan? Déjanos saber en los comentarios abajo.